Las oleadas migratorias se dan cuando en el ánimo social se instala la desesperanza. La gente se convence de que no hay ninguna perspectiva de que la situación mejore en el corto o mediano plazo. Ocurre lo que se llama una crisis de expectativas o una crisis de esperanza. Todos los ecuatorianos siempre hemos buscado un punto de referencia de inicio para comenzar una nueva vida, de experiencias laborativas, económicas, culturales, sociales. Y precisamente opté por viajar a Italia, a Milán. Y desde ahí empezó mi historia de mi vida profesional, más que todo de superación. Yo tenía un negocio de panadería y quebró. Fui seleccionada para viajar con el embajador Hernán Holguín para abrir la Casa Ecuatoriana. En el 93 me coge, como se dice, la locura de emigrar de este país. Y lo hice. Mis amigos se iban desapareciendo, se perdían. Entonces, siempre fue la idea de mí, de dónde está tal amigo, dónde. Y la mayoría se estaba yendo para el norte, para Estados Unidos. Yo emigré en febrero del 1995. Yo en ese tiempo era egresado, obviamente casado con una niña, me quedé sin empleo. No hay ayuda aquí para el agricultor, nosotros somos una familia de agricultores y por lo tanto es muy complicado en lo económico, ¿verdad? Entonces decidí regresar a Italia. Fue algo bastante duro salir de mi país, dejando a mi hermana de 11 años para viajar a España, para tratar de sacarla adelante, sea una profesional en la vida, y hemos luchado. Comenzó mi padre a hacer préstamos y ese banco se lo llevó todas las propiedades por el préstamo que hizo. Y ya pues somos 10 varones, como 5 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente nos quedamos sin recursos, ninguno, y mi padre dijo, pues, para 3 hay dinero para que viajen a Europa. El motivo personal mío era superarme, trabajar y tener nuevas expectativas de vida. Eso era lo primordial. En mi caso, me fui siguiéndolo a él, porque éramos enamorados en ese tiempo. Nosotros fue en el año 99 cuando él tomó la decisión de emigrar a España. Yo migré a Estados Unidos en el 2012. En mi caso, tengo que indicar que fue por una oportunidad laboral que surgió. En el año 2007 salí a España, viajé con mi exmarido, porque, claro, él ya había ido antes, ¿no? Entonces yo salí como reagrupada. Me fui en los años, en 1997, muy joven, ¿no? Pero yo me fui con una congregación con Oscos. Después me fui a España y me quedé en España, porque ya vino el feriado bancario y bueno, la cuestión se complicó. La mayor parte del flujo migratorio se dirigió hacia Europa. Migrar a Europa tenía muchas ventajas respecto de la migración riesgosa que siempre han tenido que hacer los hermanos migrantes para llegar a Estados Unidos. Había alta demanda de fuentes de trabajo, opciones laborales, y una época en que el euro era mucho más competitivo que el dólar. Cuando yo emigré fue en el año 2003 aproximadamente, lo hice de una manera irregular. En el mes de octubre del 90 salimos para Nueva York. Llegamos el 30 de diciembre del 90, 2 meses y medio alrededor, ¿no? Y íbamos ya en Colombia, pasábamos de Ecuador a Colombia. Se nos acababa el dinero y ahí no nos quedaba más, nos moríamos de hambre o teníamos que tratar de hacer. Mi amigo hacía la música y yo iba recitando. Nos hicimos artistas, ¿no? Mi padre dijo, hijos, pero si están
viendo que el trabajo es demasiado duro, vénganse. No, papá, dicen, en tales casos, mándenos otro de allá. Si me mandan a mí, yo no me quería ir. Yo no me quería ir. Pasé toda la frontera, llegué. Prácticamente yo me fui donde unos amigos, porque yo familiares no tenía en los Estados Unidos. Me fue bien, llegué, hice las cosas, lo que debía hacer. Pasé 5 años y en el 2000, me acuerdo, nace mi hija, segunda hija, en enero, y en septiembre del mismo año, de nuevo, emigro yo para los Estados Unidos. Conmigo lo que es, mi esposo primero inmigró. Él se fue ilegal. Él sufrió en la frontera, él tuvo que pagar a un coyote para llegar a los Estados Unidos. Él en el camino incluso decía que estoy amaneciendo en un hotel llamado Cacho y por suerte unas horitas adelante entré al hotel y los otros se quedaron en la parte de atrás y a toditos les cogieron. Yo tengo una experiencia de migración muy diferente a la de todos los compatriotas que se fueron en su momento. Yo, gracias a Dios, no fui sin documentos, yo tenía un pasaporte legal, con mis hijos igual, y pudimos entrar normal al país, ¿no? Últimamente viajó una amiga, por suerte viajó con toda su familia. En este caso, estaban cobrando $13,000 por persona, ¿no? Por hacerles llegar. Entonces, usted imagínese, bueno, ellos tuvieron la suerte de que les prestaron este dinero y ya están trabajando para devolverlo y pudieron llegar. Pongámonos en el caso de muchas personas que no llegan, se ven obligadas, se les regresan y se quedan con estas deudas. ¿Cómo las pagan desde acá, no? Los migrantes ecuatorianos desempeñan una variedad de empleos tanto en Estados Unidos como en España. Mayoritariamente trabajadores o trabajadoras de hogar y construcción, según el país y la zona a la que llegan. Construcción, hostelería, agricultura, comercio y servicios profesionales. Me hice profesional como contratista de invernaderos y me ganaba un dinero que yo mismo decía, pero no puede ser esto, tanto dinero. Cuando llegué en el 2000, yo trabajé con un ciudadano americano en la construcción. Yo trabajaba en la comida, en el restaurante judío. Entonces, uno ya sabía, o sea, escogía el nombre y le daba la comida. Ese era el trabajo suave. Solamente tenía que conocer, como yo desde que comencé nunca cambié para ese otro trabajo de librero y me encantaba porque uno estaba solo en la calle. Yo llegué a una fábrica donde se hacían cartones y ahí la mayoría, el 90% eran hispanos. O sea, de todo hice, pero menos de camarera de restaurante, menos eso. Ya, pero de ahí trabajé cuidando personas mayores en una residencia. No tenía trabajo en España, empezamos a cantar en el tren. Yo estudio ingeniería civil y yo aparte trabajo. Entonces divido mis horarios entre trabajo y estudio. Le cuento a manera de anécdota que mi primer trabajo allá fue ser camarero o salonero, como se conoce aquí, y me pusieron de jefe de barra, o sea, manejar un sinnúmero de licores, donde francamente algunos licores ni los conocía y me tocaba prepararlos, ¿no? Pero en el trayecto del transcurso del trabajo se aprendió y se hace. Tuve la ocasión, gracias a Dios, de ingresar en una empresa de instalaciones eléctricas y ser ayudante de electricista y me gustó la rama. Fui con la idea de ir a lo que venga, ¿no? Pero nunca, o sea, siempre estuve en comercialización. Entonces, en Asignia me fue súper bien. Yo entré como bodeguero, aquí se llama ayudante de bodega. Luego llegué a ser director de logística. En una economía de subsistencia como es la economía ecuatoriana hoy en día, las remesas constituyen el único medio a través del cual decenas de miles de familias tienen un ingreso. En el 2018, 3.030 millones, el año pasado 4.300 millones de dólares,
Y en lo que va del 2022, el primer semestre, ya son más de 2.260 millones de dólares. El 2018 la inversión extranjera directa en el país era 1.389 millones de dólares. Ha caído en este año a 138 millones de dólares. Porque el país tiene tres fuentes principales de ingresos de divisas o de financiamiento externo: las remesas, la inversión extranjera directa y las exportaciones, petroleras y no petroleras. Las remesas siempre han sido un pilar fundamental de la economía de nuestro país. Los ecuatorianos amamos mucho a nuestras familias y por ese motivo nos vamos, por querer sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, y muchos pensamos en llevarles. Nosotros, me acuerdo, en el año 2005-2006, las remesas de los migrantes superaron los ingresos del petróleo. Durante 2 años consecutivos se superaron los ingresos del petróleo. Y hoy las remesas sobrepasan los 4.000 millones de dólares. O sea, superamos a los que exportan camarón, a los que exportan flores, a los que exportan... Y de todo ese dinero, el Estado, el gobierno, se embolsa cerca de 600 millones de dólares en concepto de lo que tú pagas por IVA y por todas esas cosas. La comunidad migrante contribuye mucho. Incluso en tiempos de pandemia se pudo ver que las remesas subieron. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del migrante, que no se olvida de su familia. Si muchos tuvimos ingresos cuando hacíamos impuestos por las ayudas del gobierno americano, y de esa parte de ayuda que nos daba el gobierno americano compartíamos con nuestros seres queridos acá. Hice un envío de 7.900, pero en 4 partes. Chuta, con los amigos que se iban y vecinos, pues. Y mi padre dice, oye, mijo, dice, a mí me estás asustando tú. Me digo, ¿por qué, papá? Dice, pero tanto dinero, no, tú estás andando en mal camino. Digo, no, papá, le digo, mire, que he aprendido, le digo, a hacer invernaderos, le digo. Y esos invernaderos, esos contratos, le digo, cuestan mucho dinero allá. Me dice, mira, dice, ¿sabes lo que te voy a decir? Te voy a mandar, dice, uno para que veas si es cierto esas cosas. Cuidado, estés andando en esos barcos, dice, con droga. Cuidado, mijo, te van a matar. Y todo el tiempo, todos los primeros años yo mandaba mucho dinero, después siempre estaba ayudando a mi familia. 6 meses lo pagué los $9.000. Y el resto de tiempo yo lo hacía para enviar acá, y mi esposa ahorró y pudo realizar la casa, que es el anhelo de toda persona que hemos emigrado de este país. Todo el trabajo que hemos trabajado en los Estados Unidos, invertimos aquí. Se enviaba las remesas, como usted decía, pero era para el consumo, ¿no es cierto? Y yo creo que una casita no creo que sea, realza en la economía, o sea, refiriéndome a mí como persona. Pero si usted hubiera 1 millón de inmigrantes que manden, qué sé yo, $1.000, eso sí repercute, y eso es lo que mantuvo a la economía de nuestro país en la crisis del 99, ¿no es cierto? El mismo día en que un migrante que se ve forzado a dejar su tierra, deja su país, deja su familia, deja todo lo que tiene sentido para su vida, ese mismo día el migrante empieza a soñar con el retorno. O sea, el presidente y su gobierno iban allá a decirnos que Ecuador había cambiado. Y bueno, nuestros familiares también decían, sí, hay buenas carreteras, se ha hecho hospitales, parece que la economía está funcionando. Ah, ya chévere, yo también ya, nuestros padres ya mayores, uno también quiere venir a disfrutar de nuestros padres. Y uno como ecuatoriano ama nuestro país y quiere volver algún día. Entonces muchos, él fue el que propuso el plan retorno, donde te acogías con tu empresa, tu menaje de casa, inclusive un vehículo, y no pagabas impuestos. Y 20.000 ecuatorianos estamos perjudicados en ese tema. El motivo que es el de muchos compañeros que regresamos fue acogernos al Plan Tierras, que surgió en el gobierno de Rafael Correa.
me estabilicé ya cuando el proyecto Ayalán, ya me vine en el 2013, en marzo del 2013, abril comenzamos el proyecto Ayalán. Yo ingresé aquí. Fue cuando el gobierno de Correa empezó con todo esto de retorno voluntario, que esto y que lo otro, que la gente iba a tener oportunidad para volver al Ecuador, para que inicie otra vez. Y ahí tomamos la decisión de regresar. Primeramente me regresé yo, que fue en el año 2013. Y luego él después de un año volvió, ¿no? Pero claro, cuando ya llegamos aquí nos llevamos con la sorpresa de que todo era mentira. Prácticamente a mí me hicieron volver, no es que yo quería volver, entonces tocó regresar porque en mi caso el trabajo era firmado bajo una determinada cláusula y contratos que si uno no se regresaba quedaba mal, no era yo directamente sino el país. Cuando se posicionó el nuevo gobierno del señor Correa, que se creó la Secretaría Nacional del Migrante y impulsaba a los ecuatorianos para que los cerebros fugados retornados puedan exponer y participar de sus habilidades, destrezas en beneficio de todos los ecuatorianos. Y en ese tiempo yo no creía, desde muchacho que he visto todos los gobiernos, todos los temas políticos, ¿no? Entonces la cónsul y el embajador siempre me presionaban y me decían que aplique, que es bueno, que sí funciona, que sí es real. Y bueno, decidí probarlo y apliqué el proyecto Ciudad Segura desde Italia para solucionar la problemática de los cortocircuitos y los incendios aquí en el Ecuador. Tomas la decisión de venir para ver qué pasa, porque también extrañas mucho tu tierra, ¿no? Extrañas la comida, extrañas la gente, extrañas a familiares, bueno. Y te tomas la decisión de venir porque estás escuchando de que hay un bienvenido a casa en donde te dan prioridad en trabajo, en vivienda, en crédito. Y dices, bueno, regresemos a ver qué pasa. Tenemos un marco normativo, un marco legal que reconoce y nos garantiza una serie de derechos, derecho a la inclusión laboral económica, derecho de acceso al financiamiento, derecho de acceso a la vivienda, derecho de acceso de forma prioritaria a los emprendimientos, derecho a la inclusión laboral en el sector público y en el sector privado, entre otros derechos, aunque si no existen los planes que hagan viable y factible ese derecho reconocido en la norma, lo que sucede es lo que tenemos actualmente, una vulneración flagrante de derechos. La Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana nos otorga muchos beneficios. Desde el artículo 21 hasta el artículo 41 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, nosotros tenemos muchos beneficios, pero lamentablemente el ente rector de la política migratoria no tiene la voluntad para poner en práctica todos estos derechos que tenemos los migrantes y nuestros familiares. La ley dice que los saberes, habilidades, talentos que uno adquiere en el exterior deben ser avalados acá. Pero yo me pregunto, ¿en qué institución lo hacen? ¿Cuál es el proceso? Y le aseguro que ningún migrante retornado sabemos exactamente a quién recurrir, ni a dónde ir, ni cómo se hace. Y le aseguro que si voy a alguna institución que maneja lo que tiene que ver estos temas, no nos van a dar la respuesta. La ley, dentro de sus beneficios, manifiesta que no se revisa historial crediticio, que la situación de que hay un plan para otorgar créditos a bajos intereses. Dentro de los principales también está la situación de la educación, que se les dé prioridad. Pero en casa eran personas que venían, les otorgaban un crédito, les otorgaban fondos para poder invertir y ellos invertían aquí, que es un poco antes de lo que fue Gran Tierra. Gran Tierra directamente era para nosotros beneficiarnos y venir a ayudar al cambio de matriz productiva que en ese entonces estaba liderando el presidente que estaba en ese entonces. El Plan Cucayo también fue un proyecto bastante interesante porque se entregaba dinero a fondo perdido a compañeros que presentaban proyectos de emprendimientos, pero lamentablemente muchos de esos dineros fueron entregados a compatriotas que no eran migrantes. Otros sí eran migrantes, pero una vez que les entregaron los recursos los abandonaron
Mucha gente piensa y traen su dinerito para ponerse para sus emprendimientos del tema que realizaban justamente en los países de destino. Pero algunos, yo he conversado con muchas personas y no les ha ido bien porque no han tenido un acompañamiento de un perfil de cómo realizar un proyecto, cómo se hace un proyecto, de la parte económica y todo ese tema. Entonces hay muchas falencias justamente en ese tema por la falta de apoyo y ayuda para los ecuatorianos retornados. La Ley Orgánica de Movilidad Humana tiene también serios errores que tienen que ser corregidos. Hoy en día se sigue expidiendo el certificado de migrante retornado para las personas que regresan. No tendrá ninguna utilidad práctica. Porque si una persona que regresó en estos días obtiene el certificado y acude a Ban Ecuador para ver si le dan el crédito, que Cancillería sigue promocionando en sus páginas. Acudirá a una sucursal de Ban Ecuador y le dirán que no existe nada. El certificado de migrante fue algo que se inventaron para sí mismo, para hacer plata y para, ¿cómo se dice?, para aislar al migrante, para no permitirle que se pueda desenvolver libremente en su propio país. Porque esto es una traba que pusieron para el migrante, que aún uno estando aquí en el propio país se sienta migrante. La teoría existe, lo que pasa es que no se ponen en práctica muchas de las leyes que hay, ¿verdad? No he visto beneficios en ese sentido, aparte, como han dicho, lo que es el menaje de casa, que sí es una ayuda, así sea pequeña, pero sí les ayuda mucho a los que retornan. La verdad es que no he visto de cerca que estas políticas se cumplan o que hayan favorecido a alguien. No está elaborado una normativa para ejecutar las políticas públicas. Por eso es que muchas de las cosas que nos dice tanto la Constitución o como la Ley de Movilidad Humana, los migrantes retornados no podemos acceder a ellas. Hemos hecho como 15, 16 mesas de movilidad humana. Yo soy parte del gremio de Alianza Migrante. ¿Sí? Ahí nos dan las vueltas. Es una falta de consideración y de respeto a sus compatriotas. Los funcionarios no funcionan. ¿Ustedes, compañeros, creen que el gobierno o el Estado va a hacer políticas que favorezcan al migrante? Nunca lo van a hacer, compañeros. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa de que nos vayamos y que manden el dinero sin que les cueste un solo centavo al Estado. No existe ningún estudio sobre la situación socioeconómica de los migrantes retornados. No hay. Lo que sí podemos saber, a partir del contacto diario que tenemos con la realidad de las familias retornadas, es que muchas de ellas se encuentran en una situación económica muy difícil. Los migrantes retornados no tenemos ninguna posibilidad de acceso a financiamiento público hoy en día, pero tampoco tenemos acceso a financiamiento en la banca privada. Un retorno no está asegurado de que va a ser bueno. Tienen que pensar muy bien para venir. Claro que yo, como les digo a muchos que ya están años allá, que ya tienen su jubilación, vengan a disfrutarla acá en el Ecuador, porque ya se tiene una base, un ingreso, pero venir a la aventura es muy difícil. Aquí se vive, como dije antes, más mal que bien. Vivimos, yo no tengo trabajo estable ahora. Yo manejo un medio de transporte, de los cuales ganamos un diario, ¿no? Y usted sabe que, ¿cuánto paga ahora un transporte? $20. Y con $20 diarios, ¿qué sí hacía? Nada. Porque en cambio, fuera del país, hablemos de los Estados Unidos. Ahí usted lo que ahorita está ganando, el básico, una hora, son $15. En una hora, ¿verdad? En cuanto a lo económico, gracias a Diosito, estoy como tranquilo como para poderme defender en este país. Me siento una persona actualmente satisfecho. Creo que vivo una forma no excelente, pero por lo menos tengo donde vivir. No me falta la alimentación, que es lo primordial. He estado siempre con empleo, entonces, y sobre todo en los municipios de asesor financiero. Mi marido pasa en Estados Unidos, entonces es otra realidad. Como puede ver, la migración siempre está en nuestra vida. ¿Por qué?
porque no hay cómo, no alcanzamos a sustentar los gastos viviendo aquí. Entonces él tiene que estar allá para nosotros poder intentar salir adelante con la hacienda, pero sin ayuda no se alcanza. No solventa la situación económica de la que se trabaja aquí, no solventa porque aquí lo que es para invertir en una media hectárea se va como $3.000, más o menos. Entonces, más encima que tú le pones abono, más encima que tengas esto, no va a avanzar porque son mantención aquí, mantención allá. Mis hijas se enferman, imagínense, no hay una situación económica. Pusimos un taller para que él fabrique muebles, lo hicimos, pero lamentablemente solamente lo pudimos tener los 6 meses porque el dinero sale, pero lamentablemente aquí la gente quiere que un trabajo se lo hagan por casi nada, ¿no? Y eso fue, la empresa que nosotros montamos fracasó porque la gente ya no estaba dispuesta a pagar lo que realmente valía el trabajo que él realizaba. Hay que ser francos, nuestra economía no favorece un entorno como para dar fuentes de empleo seguras, porque usted consigue un empleo y si es que usted es un empleado público, estamos actualmente, creo que para muestra la persona que estoy hablando, pues todos los años desde en diciembre y ahora ¿qué haremos? ¿Qué pasará? Y siempre existe esa incertidumbre. Cuando yo retorné al país, justamente yo hice este tema de lo que es inserción laboral, de transmitir los conocimientos y presenté toda mi carpeta, mi hoja de vida en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP y intenté hacer parte del equipo de instructores en la rama eléctrica y prácticamente con eso nosotros tenemos estabilidad laboral, económica, familiar y social, que todo el mundo aspira. Pues ahora ya por lo menos tenemos para, ya tenemos ya los compañeros, todos tenemos ya para sobrevivir ya. Y claro, falleció mi padre, mi madre, al mismo tiempo los dos, el mismo día. Entonces yo ya me dejé de ayudarles también a ellos porque ya como fallecieron ya no les ayudé, entonces comencé a guardar dinerito para poder, como se dice, sembrar algo por ahí. No se ha cumplido con los migrantes retornados ecuatorianos, nada, absolutamente nada. Y estamos vulnerables, gente que está mal, gente que han vendido sus pocas cosas, sus pocos bienes para otra vez irse a cualquier lado del país, menos de estar aquí. Yo personalmente no quiero estar en mi país. La añoranza es una parte esencial de la experiencia humana, una conexión con nuestro pasado que nos guía hacia el futuro, recordando que cada etapa de la vida tiene su propio encanto y significado. Yo me llamo Jofre Antonio, pero en España todo el mundo me dice Antonio, porque Jofre no podían pronunciar los españoles. Decían, tío, Jofer, Chofer, ¿qué? Antonio, hostia, vente. Siéntate aquí, me dice, me hace sentar ahí, y me dice, ¿tú sabes conducir? Le digo, claro, sí, sé conducir. Dice, mira, necesito un conductor. A mi padre le quedan pocos meses de vida y quiero que disfrute estos meses, que vaya donde él quiera y gaste lo que él quiera. El Señor supuestamente iba a durar 3 meses, duró 1 año y medio, porque yo al hombre lo volví a la vida. O sea, le hice que haga cosas que nunca había hecho en su vida. Y eso mejor no les cuento porque se van a admirar. Todo lo que hicimos, lo pasamos, fueron los mejores años de su vida y para mí también. Al momento en que él empezó a tocar en el metro, oiga, el dinero era muy fácil, o sea, porque la gente apreciaba muchísimo lo que ellos estaban realizando. Entonces mi primera hija gozó de todo lo que pudo y de lo que no había, solamente del metro. Una vez que me llegó el DNI, hallé trabajo lo que no se imagina. Me fui hasta otros países. Y ahí me hice amigo ya de los romanos, de la República Checa, checoslovaquios, polacos, rusos, todo. Yo me caminé
ya me abrí por todo lado. Y amistades, cualquier cantidad. Como estar en mi país, me sentí tan feliz. Yo llegué a casa, en la casa de una amiga, que en esa casa habían como 30 personas viviendo, en ese departamento. ¿Sabe cómo nos tocó con mi amiga y yo a dormir? 2 días. Por eso no aguantamos para ir a buscar empleo allá en Murcia. En 2 días dormimos en un cartón. En un cartón. Y en Queens, donde que llegamos a vivir, tengo a 2 cuadras la iglesia, que para mí es fundamental, iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Tengo en la esquina el vecino que hasta me hace encargo las llaves cuando nos olvidamos. Tengo ahí en el barrio hasta el lugar donde se puede comprar la machica, las pastas de amor, que son mi golosina, el cuy. Por allí puedo comer la tripa mishki. Entonces, había todo en el barrio. Y vecinos, conocidos, amigos que me veía a los años. Sí, se puede uno adaptar. Yo me adapté personalmente. Me adapté y eso también tuve la suerte, ¿no?, de que no hubo tanta discriminación. Teníamos una anécdota de un amigo de mi hermano, que ellos tuvieron que comunicarse en señas para pedir un pollo asado, haciendo así. Entonces, bueno, a buena hora lo entendieron, pero o sea, es anecdótico, pero también es difícil, ¿no? Y el único obstáculo que yo tuve una vez, a los 5 años, me recuerdo que en una empresa que vino en Calabria, me acuerdo, una persona que tenía una empresa de construcciones y era italiano, pero lastimosamente me tocó racista, ¿no? Y racista con todo el mundo. Esta persona autoritaria y todo me llamó y me dijo, ven acá. Le digo, ven tú mismo si hay la misma distancia. Entonces desde ahí empezó eso. Entonces le digo, mira, tú eres italiano, yo soy ecuatoriano. Tú tienes tu casa, yo tengo la mía. Tú tienes tu vehículo, yo tengo el mío. Punto. Tú haces lo mismo que yo como persona. Así es que conmigo camina, conmigo no funciona eso. Y me le paré. Se acabó. Culturalmente hablando es de que, oye, aquí si el semáforo está en rojo no puedes pasar y punto, y todo el mundo se queda quieto y tú te quedas quieto para no ponerte rojo de la vergüenza. Sí, francamente aquí, y lo que nos cuesta y muchas de las cosas que vemos mal las personas que venimos son la impuntualidad que existe en nuestra ciudad. Y yo soy ahora italiana. Allá no esperan ni nada. Fue, no vino, chao. Aquí en el Ecuador, por eso yo siempre les pregunto, ¿quieren hora italiana o quieren hora ecuatoriana? Porque, claro, como allá tú ves el bus que es de otra manera, entonces acá yo me mandaba al carajo, que por qué está así. Sí les decía de frente, yo le voy a poner una denuncia, o sea, vea cómo lleva usted la gente y todo eso. O sea, yo sí les hacía la bronca a todos. Y lo que me gustaba también era allá es las costumbres de decirles las verdades. Porque el americano usted dice las cosas como son, así, de frente. Estados Unidos es un país, el primer país de una potencia mundial. Y lo primero que nos enseñan es ser ordenado. Yo me daba cuenta de que cuando yo quería cruzar una avenida en la calle, ahí los americanos se detienen, ¿cierto? Ven el paso cebra, ven gente, 2, 3 personas que quieren cruzar su calle, y ellos se detienen. Ecuador debe ser de los pocos países que experimenta este fenómeno que yo llamo triple remigración forzada. Porque se vieron forzados a migrar en el feriado bancario. Se vieron forzados a migrar de manera forzada cuando perdieron sus fuentes de trabajo en Europa y debieron regresar a Ecuador. Y ahora se han vuelto forzados a remigrar de manera forzada ante la falta de respuestas del gobierno. Si se me presentase la oportunidad para volver a emigrar, bueno, muy posible, solamente si volvería sería solamente de visita. Claro que sí. Claro que me iría de nuevo. Yo quiero aquí a mi país y quisiera que mi país se desarrolle, ¿no es cierto? Porque un país desarrollado ya no hay vuelta atrás. Eso, me quiero ir. Tengo años cotizados a la seguridad social para un futuro de jubilarme. Aquí no tengo nada. Sería muy frustrante
demasiado frustrante tener que renunciar a todo otra vez. Espero que en verdad no nos veamos obligados a tomar esa decisión. Con la experiencia vivida, con la situación de que uno ya sabe a qué se va, si estaría y hubiera la posibilidad de salir, sí, yo considero que sí lo haría. Que yo sí añoro a los Estados Unidos, a mis amigos, a todos, pero yo iría solamente por temporadas. Yo creo que en este segundo viaje que tengo planificado, no sé cuándo, obviamente, pero de que me voy, me voy. Porque yo, como digo a mis compañeros de labores, digo, si yo tuviera unos 10 años menos, yo así como digo, yo le juro, yo me regreso. 1000 veces. Mire la tierra propia, donde hemos nacido y crecido, ahora es un temor.